Resumen del libro Sueño en el pabellón rojo de Cao Suekin. Sinopsis del libro Sueño en el pabellón rojo, de Cao Suekin. Sueño en el pabellón rojo es una novela clásica china escrita por Cao Suekin en el siglo XVIII. Esta obra maestra semi-autobiográfica cuenta la historia de Jia Baoyu, un adolescente que pertenece a la aristocracia china del siglo XVIII. La novela se destaca por su observación detallada de la cultura china, la gastronomía y la música de la época, y por una complejidad en las relaciones entre los personajes que la hacen única. La obra ha sido traducida a diversos idiomas y se considera una de las 4 novelas clásicas chinas. La novela cuenta la historia de una noble familia de la época los Jia. El protagonista es Jia Baoyu, un joven de familia noble, nacido con una pieza de jade en la boca. Baoyu es el hijo preferido de la familia, y su vida está llena de lujos y privaciones. Sin embargo, Baoyu es un rebelde que rechaza la rigidez de la sociedad confuciana y los papeles de género tradicionales. La trama se centra en las relaciones de Baoyu con sus primas, especialmente con su prima predilecta, Lin Daiju, quien es retratada como una figura trágica debido a su salud delicada y su condición de huérfana. La relación de Baoyu y Daiju es complicada y tumultuosa, y el corazón de la novela es su amor condenado. Resumen del libro Sueño en el pabellón rojo, versión larga. La estructura de la novela se divide en 5 partes y cuenta con un total de 120 capítulos escritos en chino vernáculo. Los capítulos están divididos en secciones más pequeñas y están escritos en prosa. La estructura de la obra está diseñada para que los personajes y las historias se entrelacen, creando una trama compleja, con diversas subtramas. Dada la extensión de la obra, es difícil proporcionar un resumen detallado por capítulo. Sin embargo, te ofrecemos una visión de las principales etapas de la narrativa, capítulos 1 a 10. En estos capítulos se establece la trama y se introducen los personajes. Comienza con una introducción alegórica y mítica sobre la piedra abandonada, que se convierte en el joven protagonista Jia Baoyu. Conocemos a la familia Jia, incluyendo a Lin Daiju, una prima de Baoyu, quien es sensible y talentosa pero de salud frágil. Capítulos 11 a 20 ofrecen una visión detallada de la vida en la mansión Jia. Se muestran los asuntos diarios de la familia y se exploran las relaciones entre los miembros de la familia. También se desarrolla la relación entre Baoyu y Daiju. Capítulos 21 a 30, los capítulos continúan describiendo la vida en la mansión, incluyendo las celebraciones del Año Nuevo. Baoyu empieza a mostrar interés en las mujeres de la casa y se dan a entender las tensiones dentro de la familia. Capítulos 31 a 40, la relación entre Baoyu y Daiju se desarrolla aún más, al igual que los conflictos dentro de la familia Jia. La novela también muestra la educación de Baoyu y las tensiones que surgen de ella. Capítulos 41 a 50 muestran más conflictos y tensiones dentro de la familia Jia. También se ve a Baoyu y Daiju compartiendo momentos íntimos. Capítulos 51 a 60, en estos capítulos se desarrollan aún más las relaciones entre los personajes y las tensiones dentro de la familia Jia. La novela también explora temas como el amor, la pérdida y la tragedia. Capítulos 61 a 70, centrados en el declive gradual de la familia Jia. Los personajes luchan con sus problemas y el estatus de la familia comienza a deteriorarse. Capítulos 71 a 80, la decadencia de la familia Jia se acelera. Se exploran las consecuencias de las acciones de los personajes y la trama avanza hacia su clímax. Capítulos 81 a 90, la caída de la familia Jia se vuelve más evidente. Baoyu y Daiju sufren dificultades en su relación y en su vida personal. Capítulos 91 a 100, cuentan cómo la familia Jia finalmente cae en desgracia y es despojada de su riqueza y posición. La relación entre Baoyu y Daiju también llega a su fin. Capítulos 101 a 120, estos son los últimos capítulos de la novela. Baoyu se enfrenta a la dura realidad de su vida y de la situación de su hija. La novela termina de manera ambigua y ligeramente trágica, con Baoyu aparentemente dejando el mundo físico. Análisis del libro Sueño en el pabellón rojo. La obra maestra de Cao Suekin, Sueño en el pabellón rojo, destaca por su gran cantidad de personajes principales y secundarios, lo que la convierte en una compleja red de relaciones interpersonales entre ellos. La trama principal de la obra se desarrolla dentro de la aristocracia china del siglo XVIII, lo que permite una profunda reflexión sobre las estructuras sociales propias de la época. La aristocracia china del siglo XVIII y las estructuras sociales propias. La novela de Cao Suekin permite conocer de primera mano la vida de la aristocracia china del siglo XVIII, con una observación detallada de sus costumbres, festividades, creencias y clasificación social.
Además, la estructura social propia de la época se refleja en la obra, lo que permite una reflexión sobre la posición y roles de la mujer, la importancia de la familia y las jerarquías sociales. La observación precisa y detallada de la cultura china. La obra de Cao Xueqin está considerada una obra maestra debido a su detallada observación de la cultura china de la época, lo que permite conocer de primera mano aspectos como la gastronomía, la ópera y la música china, la arquitectura, los ritos funerarios y la literatura clásica. El enorme elenco de personajes y la complejidad de las relaciones. La novela cuenta con una gran cantidad de personajes principales y secundarios que forman una compleja red de relaciones interpersonales en la que las pequeñas acciones de unos tienen grandes consecuencias en las vidas de otros. El protagonista principal, Jia Baoyu, es un adolescente que se encuentra atrapado en un mundo confuso de relaciones y expectativas, lo que lo convierte en un personaje sumamente complejo. Temáticas y subtemáticas. La temática principal de Sueño en el Pabellón Rojo es el declive de una familia aristocrática y el reflejo de esta decadencia en la sociedad china del siglo XVIII. Otras temáticas de la obra incluyen la lucha por el poder, las relaciones familiares y sentimentales, el amor y la muerte. Además, Sueño en el Pabellón Rojo se destaca por su descripción detallada de la cultura y la vida aristocrática china del siglo XVIII, incluyendo la gastronomía, la ópera y la música china, la arquitectura, los ritos funerarios y la literatura clásica. Es importante destacar también la presencia de temas como la educación, la religión y la política en la obra. Personajes del libro Sueño en el Pabellón Rojo. Personajes principales. Jia Baoyu, el protagonista de la historia, nacido con un pedazo de jade en su boca. A menudo se mete en problemas por su desinterés en los estudios convencionales y su afinidad hacia la poesía y la literatura. Es considerado un rebelde que rechaza las normas confucianas de la sociedad. Lin Daiyu, prima de Baoyu, es una chica delicada y enfermiza. Aunque es amada por Baoyu, su salud frágil y su estatus inferior a los ojos de la familia Jia la hacen una candidata inadecuada para ser la esposa de Baoyu. Sue Baochai, prima de Baoyu, es inteligente, hermosa y talentosa. Aunque Baoyu la respeta, no la ama tanto como ama a Daiyu. Sin embargo, la familia Jia ve en Baochai una esposa perfecta para Baoyu debido a su estatus y habilidades. Personajes secundarios. Jia Zheng, el padre de Baoyu, un estricto confuciano que a menudo se desespera por la falta de interés de Baoyu en los estudios y en los deberes de su estatus. Jia Yuanchun, la hermana mayor de Baoyu, que se convierte en una de las concubinas imperiales, elevando el estatus de la familia Jia. Jia Tanchun, media hermana de Baoyu, es vivaz, talentosa e inteligente. A menudo se encarga de los asuntos financieros de la familia. Granny Liu, una campesina que a menudo visita la familia Jia, proporcionando un contraste cómico con la familia aristocrática. Wang Xifeng, la esposa del primo de Baoyu, conocida por su ingenio y habilidades gerenciales, pero también por su crueldad y manipulación. Si Xianyun, otra PRI. Ma de Baoyu, es independiente, ingeniosa y a menudo se burla de las normas sociales. Estos son solo algunos de los muchos personajes que aparecen en Sueño en el Pabellón Rojo. La novela es conocida por su gran elenco de personajes, cada uno de ellos detalladamente descrito con sus propias personalidades y tramas. Contexto histórico y literario. Para comprender la obra maestra Sueño en el Pabellón Rojo, es importante conocer el contexto histórico y literario en el que fue escrita. En primer lugar, esta novela pertenece a la dinastía Qin, que gobernó China entre 1644 y 1912. En el siglo XVIII, la época en la que transcurre la historia de la novela, China se encontraba bajo el gobierno del emperador Qianlong. Dinastía Qin y la literatura china del siglo XVIII. La literatura en la dinastía Qin se caracterizó por la diversidad de géneros y la mejora de la técnica literaria. En ese siglo, se popularizaron géneros como la novela histórica y la novela de sociedades, que representaba la vida de la burguesía y la aristocracia. Durante este periodo, también se desarrolló el interés por el realismo y la exploración de la psicología de los personajes. Edición y traducción de Sueño en el Pabellón Rojo. La publicación original de Sueño en el Pabellón Rojo fue en 1765 bajo el título Historia de la Piedra. La obra fue escrita en chino vernáculo y contiene diálogos en dialecto mandarín pequinés. Desde la muerte del autor, la obra ha circulado en copias manuscritas y ha sido objeto de ediciones y traducciones. Publicación e historia de edición. La historia de edición de Sueño en el Pabellón Rojo es compleja. La obra fue publicada por primera vez como un manuscrito privado y, tras la muerte del autor, se produjo la desaparición del manuscrito original. Por tanto, surgieron diferentes versiones y variaciones de la obra.
Además, algunos editores hicieron cambios y añadieron nuevos contenidos a la obra original. En el siglo XIX, Chen Beiyuan, otro miembro de la familia Cao, recolectó diferentes manuscritos de Sueño en el Pabellón Rojo y los editó con la aprobación de la familia. De esta forma, la versión editada por Chen se convirtió en la versión predominante de la obra. Traducciones y adaptaciones alrededor del mundo a lo largo del tiempo, Sueño en el Pabellón Rojo ha sido traducido a diferentes idiomas y se ha extendido por todo el mundo. En inglés, la obra se ha denominado como The Dream of the Red Chamber, El sueño del pabellón rojo, o The Story of the Stone, la historia de la piedra. Además, ha sido traducida a otros idiomas como español, francés, italiano, alemán, entre otros. En la actualidad, hay diversas versiones y adaptaciones de la obra en diferentes formatos. Por ejemplo, hay adaptaciones teatrales y de ópera de la obra en China, así como en otros países como Japón, Corea y Singapur. También hay series de televisión y películas basadas en la obra. Dificultades y desafíos en la traducción. Traducir Sueño en el Pabellón Rojo presenta varios desafíos debido al lenguaje, la cultura y la historia que explica la obra. Una de las mayores dificultades a la hora de traducir la obra es la brecha lingüística entre el chino vernáculo utilizado en la obra y el mandarín moderno. Los detalles culturales y las costumbres históricas también pueden resultar difíciles de traducir para los lectores occidentales que no están familiarizados con las dinastías chinas y sus costumbres. Además, existen diferentes versiones y ediciones de la obra, lo que añade un grado de dificultad a la hora de traducirla y hacer una edición consistente de la obra. Impacto y relevancia de Sueño en el Pabellón Rojo. La obra Sueño en el Pabellón Rojo ha sido comparada con otras obras de la literatura china, como Viaje al Oeste y A la orilla del agua, por su calidad literaria y su representación detallada de la vida en la China del siglo XVIII. Comparación con otras obras de la literatura china. Sin embargo, Sueño en el Pabellón Rojo se diferencia de estas obras en su enfoque en la vida aristocrática china y en su retrato de a decadencia de una familia rica y poderosa. A diferencia de Viaje al Oeste, que destaca como obra clásica de la literatura china debido a su personaje principal, el Rey Mono, o de A la orilla del agua, que se enfoca en las batallas entre los bandidos y la justicia, Sueño en el Pabellón Rojo se centra en las relaciones complejas y el retrato psicológico de los personajes. Significado y posición en la literatura clásica china. Sueño en el Pabellón Rojo se considera una de las 4 novelas clásicas chinas, al igual que A la orilla del agua, Viaje al Oeste y Romance de los Tres Reinos. Estas 4 obras se consideran fundamentales para entender la cultura y la literatura china. La obra ha sido estudiada por sus referencias a la literatura clásica y a la poesía china, así como por su comentario a la sociedad china del siglo XVIII. Además, la obra ha sido adaptada a diferentes interpretaciones teatrales, óperas y películas a lo largo de los años, lo que refleja su relevancia continua en la cultura y sociedad actual en China. Influencia en la cultura y sociedad actual en China. El legado cultural de Sueño en el Pabellón Rojo puede encontrarse en la gastronomía y la música china, obras de teatro y danzas tradicionales, así como en la arquitectura y el arte. La obra ha sido traducida a diferentes idiomas y circula en copias manuscritas desde la muerte del autor, reflejando su importancia en la literatura y su preservación cultural. Curiosidades y hechos interesantes sobre Sueño en el Pabellón Rojo. Anécdotas y detalles sobre la creación de la obra. Cao Shueqin comenzó la escritura de Sueño en el Pabellón Rojo entre 1744 y 1745, después de haber quedado sin trabajo y de haberse quedado sin su fortuna familiar. La obra es semi-autobiográfica y refleja la vida real del autor y de su propia familia. Algunos estudiosos afirman que Cao Shueqin quedó influido de la vida de su bisabuelo materno, Tianzi, alto funcionario y miembro de la corte imperial que cayó en desgracia bajo la dinastía Qin. Otros destacan que la obra surgió debido a la brillante tradición literaria de la familia de Cao Shueqin y por su amor por la literatura clásica china. La obra fue escrita y editada en diferentes etapas, y en su versión original constaba de 120 capítulos. Cao Shueqin falleció antes de que pudiera terminar completamente la obra, por lo que algunos capítulos fueron agregados por otros editores posteriores. Datos curiosos sobre la trama y los personajes. La obra cuenta con un total de 79 personajes principales y más de 400 personajes secundarios, lo que la convierte en una obra extraordinariamente compleja. La trama principal se enfoca en la historia de amor entre Jia Baoyu, el héroe trágico de la obra, y su prima Lin Daiyu, y su compleja relación con otros personajes de la familia Jia. Algunos de los personajes secundarios más interesantes de la obra son Sue Baochai, la enamorada de Baoyu que rivaliza con Lin Daiyu, Wang Xifeng,
la astuta y calculadora esposa de Jialian, uno de los primos de Baoyu, y el monje budista, un personaje misterioso que parece conocer algunos de los secretos más profundos de la familia Jia y de sus destinos. Opinión sobre Sueño en el pabellón rojo. Sueño en el pabellón rojo es una obra monumental que me impresionó profundamente. Lo que me pareció más fascinante fue la forma en que Cao Suekin fue capaz de crear un mundo tan detallado y complejo, lleno de personajes que parecen tan reales y tridimensionales. La trama, aunque intrincada, es profundamente conmovedora, y encontré que la historia de amor entre Baoyu y Daiyu es uno de los aspectos más emotivos de la novela. Aunque la novela está ambientada en una época y una cultura muy diferentes a las mías, la humanidad y la emotividad de la narración hacen que la historia sea universalmente relevante. Es evidente que Sueño en el pabellón rojo no solo es un relato histórico de la vida durante la dinastía Qin, sino también una reflexión profunda sobre temas universales como el amor, la muerte, el papel del individuo en la sociedad y la búsqueda de la libertad. Por último, cabe mencionar que aunque el libro puede ser difícil de leer debido a su extensión y a las muchas referencias culturales y históricas específicas de China, considero que es una lectura muy gratificante y enriquecedora, por lo que lo recomendaría a cualquier lector interesado en la literatura clásica y en la exploración de diferentes culturas y épocas históricas a través de la literatura. Conclusión. Sueño en el pabellón rojo es una lectura apasionante y una obra maestra de la literatura mundial. Su complejidad temática y su retrato inigualable de la China feudal la convierten en una obra imperdible para cualquier amante de la literatura. Aunque la historia puede ser trágica y las costumbres y creencias de la época pueden parecer extrañas para los lectores modernos, la humanidad y la profundidad de los personajes y la riqueza de la prosa hacen que la novela sea universalmente atractiva.